Este es un video de la asignatura Diseño de Estructuras 1 de la cátedra del doctor arquitecto Fernández Paoli, de la carrera de Arquitectura, de la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño de la Universidad Nacional de Rosario. El encargado de curso es Ramiro Álvarez y el autor de este video es el arquitecto Villar, quien les habla. En este caso, y continuando con los tutoriales, vamos a ver otro ejemplo de una estructura hiperestática, pero en este caso vamos a representarlo a partir de 3 vigas, las cuales están sometidas a todas cargas repartidas, pero de diferente magnitud. Con lo cual, aquí sí vamos a tener que desarrollar un poco más cada uno de los tramos. En ese sentido, lo primero que vamos a hacer es dividir el problema en partes. Vamos a analizar cada viga por separado, teniendo en cuenta obviamente la influencia que tiene con la continuidad que presenta. En el caso, por ejemplo, de la viga 1, vemos cómo la encontramos apoyada en este primer apoyo fijo, pero vemos acá representamos el empotramiento que sostiene con la viga 2. Recordemos que la viga 1 y la viga 2 están empotradas y lo mismo la viga 2 y la viga 3. En ese sentido, cuando vemos la viga 2, vemos que la analizamos directamente empotrada sobre la viga 1 y sobre la viga 3. Y lo mismo la viga 3 cuando vemos que está empotrada en la viga 2 y apoyada en el último extremo. En ese sentido, y para comenzar a calcular y empezar a despejar las incógnitas que nosotros tenemos debido a la hiperestaticidad que presenta este esquema, vamos a hacer el cálculo de los momentos iniciales de empotramiento, los momentos que vamos a tener en los empotramientos que presentan la continuidad de las vigas. Para eso vamos a ver que cuando tenemos un caso de una viga empotrada, apoyada, como es el caso de la viga 1 y la viga 3, y la tenemos sometida a una carga repartida uniforme, el valor del momento lo vamos a calcular como Q, el valor de la carga, por la longitud donde está aplicada esa carga al cuadrado, dividido 8. Pasa en la viga 1, pasa en la viga 3. Mientras que en el caso de una viga sometida a una carga repartida uniforme que está empotrada, el valor de ese momento inicial va a ser tanto como Q por L cuadrado, dividido 12. En este caso, esta constante es la que cambia, ya sea que está apoyada empotrada, es 8, o empotrada, que es 12. En ese sentido, ubicamos los valores que tenemos establecidos en cada una de las cargas. Tenemos en el caso de la viga 1 9 kN por metro como carga repartida, por la longitud al cuadrado dividido 8, y esto nos da un valor de 28,13 kN metro. O sea, el momento que vamos a tener en este apoyo. En la viga 2, para calcular los momentos iniciales, vamos a tener el valor de la carga repartida, 8 kN por metro, por la longitud, que es 5,5 metros al cuadrado, dividido 12. Y esto nos va a dar un momento de 20,17 kN metro. Y finalmente, en la viga 3, que es la que tenemos en este sector, vamos a hacer igual que en la viga 1, el valor de la carga, 8,5 kN por metro, por 4 metros al cuadrado, dividido 8, que es la constante que tenemos en este caso por estar apoyada en potra. Y esto nos da 17 kN metro. Ubicamos los valores, entendiendo que este tiene un signo negativo debido a que está produciendo un giro en este sentido, en sentido antihorario. Este tiene un valor positivo debido a que está girando en sentido horario, y lo mismo sucede de este lado. Este al girar en este sentido va a ser negativo, y este al girar en este sentido, siempre respecto al apoyo, va a ser positivo. Una vez que tenemos los momentos iniciales, pasamos a el cálculo de las reacciones. Y en este caso, como hicimos en los ejercicios anteriores, vamos a dividir las reacciones que se producen por la carga repartida por un lado y las reacciones producidas por el momento en otro lado. En este caso vamos a comenzar con las reacciones debido a la carga repartida. Y como en este caso tenemos también una carga repartida uniforme, directamente las reacciones que se van a producir tanto en el empotramiento de la viga 1 con la viga 2 y en el apoyo va a ser Q por L dividido 2, o sea, el valor de la carga por la longitud donde está aplicada dividido 2. Esto va a ser análogo a lo que sucede en la viga 2 y lo que sucede en la viga 3. En ese sentido calculamos y vemos que las reacciones en la viga 1 van a ser de 22,5 kN, en la viga 2 de 22 kN y en la viga 3 de 17 kN. Lo ubicamos aquí, entendiendo de que sí, todas estas cargas van en sentido vertical de arriba hacia abajo,
las reacciones van a ir en sentido contrario, de abajo hacia arriba. Aparte, tenemos que recordar que nosotros siempre tenemos que mantener un equilibrio en las fuerzas que están actuando sobre una viga. Si tenemos unas cargas repartidas que están empujando la viga hacia abajo, como es esta que tenemos acá, tenemos que tener una reacción igual y contraria que equilibre esta viga. Entonces 22,5 más 22,5 que van hacia arriba debería ser igual a 9 kN por metro por los 5 metros que tenemos acá. Y eso efectivamente se cumple, tanto en la viga 1 como en la viga 2, como en la viga 3. Bien, una vez que ya tenemos las reacciones debido a la carga repartida, pasamos a las reacciones debido a los momentos. En este sentido, es importante aclarar, y lo vemos en la ecuación, que lo que estamos haciendo es calculando las reacciones de momento, tanto aquí como aquí, debido al momento que produce, en este caso, la viga 2 sobre la viga 1, en este caso, la viga 1 y la viga 3 sobre la viga 2, y en este caso, el momento que produce la viga 2 sobre la viga 3. Y fíjense que aquí lo que estamos haciendo es simplificando la fórmula. Para poder calcular esas reacciones, lo que hacemos es el momento que produce la viga 2, en este caso sobre la viga 1, dividido esta longitud. Y esto nos va a dar las dos reacciones que vamos a tener en este extremo y en este extremo. Entendiendo también que las dos reacciones van a tener sentidos opuestos, debido a que si nosotros tenemos que seguir manteniendo el equilibrio en el sentido de las fuerzas respecto al eje Y, esas dos fuerzas tienen que ser iguales y contrarias. Además, como dijimos anteriormente, esto no deja de ser una simplificación de la fórmula. Nosotros lo que estamos haciendo es haciendo una sumatoria de momento, por ejemplo, en este punto. Si nosotros hacemos sumatoria de momento en este punto, que sabemos que tiene que dar igual a 0, esa ecuación nos va a quedar planteada como el momento que tenemos acá ejerciendo sobre la viga 1, menos la reacción esta que vamos a tener acá por esta distancia. Todo eso, si tiene que ser igual a 0, implica que este momento tiene que ser igual y contrario a la reacción esta por esta distancia. Si tiene que ser igual y contrario, esta fuerza por esta distancia tiene que girar en el sentido opuesto a cómo gira este momento. Si este momento está girando en sentido horario respecto a este punto, esta fuerza tiene que girar en sentido antihorario respecto a este punto para que el momento aquí sea 0. De la misma manera sucede si nosotros analizamos el momento en este punto. En este punto vamos a tener el giro debido al momento que genera la viga 2 en sentido horario, y obviamente vamos a tener una reacción por esta distancia que tiene que girar en el sentido opuesto, o sea, tiene que girar en este otro sentido. Como las dos van a ser igual, porque se calculan bajo la misma fórmula, vemos que lo calculamos con el momento dividido la longitud, tanto en el caso de la viga 1 como en el caso de la viga 3. Acá hay una aclaración importante que hacer antes de avanzar. Fíjense que nosotros para calcular el momento o las reacciones de momento debido al empotramiento que existe entre la viga 1 y la viga 2, utilizamos el momento más pequeño de estos dos. No utilizamos 28,13, sino que utilizamos 20,17 kN. Y en el caso de la viga 3 también hacemos lo mismo. Entre 20,17 y 17 utilizamos el momento más pequeño para calcular la reacción de momento. Esto se debe, esto es importante aclararlo, que a partir del método que nosotros estamos empleando para poder calcular elementos continuos o elementos hiperestáticos, lo que estamos intentando hacer es trabajar con lo que sería la envolvente de momento. O sea, vamos a trabajar con los momentos máximos que vamos a obtener debido al cálculo. Entonces, cuando lleguemos al diagrama de momento, vamos a ver que cuando tengamos que resolver el diagrama, vamos a tener los mayores momentos en los apoyos y los mayores momentos en los tramos. Para obtener los mayores momentos en los tramos, tenemos que trabajar con los menores momentos en los apoyos. O sea, en el apoyo este que tenemos acá, vamos a utilizar el menor valor en valor absoluto, 20,7 es menor que 28,13, y en este apoyo vamos a utilizar 17, que en valor absoluto es menor que 20,17. Por eso, aquí vamos a usar 20,17 y aquí vamos a usar 17 kN. En el caso de la viga 2,
debido a que tenemos momento tanto de un lado como del otro, aquí lo que tenemos que aplicar es un delta M, es la diferencia de momentos que hay entre estos dos. Si nosotros volvemos al cálculo general, tenemos que pensar que estamos haciendo, por ejemplo, sumatoria de momentos en este punto. ¿Cómo lo haríamos? Tendríamos este momento que gira en sentido antihorario negativo, más este momento que gira en sentido horario positivo, más la reacción esta que tenemos aquí por esta distancia, que como tiene que girar igual que este para que la sumatoria de momento en este punto sea igual a cero. O sea, este momento menos este momento menos el que produce la reacción esta, que gira igual que esta, tendría que ser igual a cero. Si este es 20-17 y si este es 17, claramente este tiene que acompañar a este para que la sumatoria sea cero. Por eso hacemos 20 con 17 menos 17 kN metro. Todo esto dividido 5,5 metros, que es la longitud que tenemos en la viga 2, y eso nos da una reacción de momento de 0,58 kN. Una vez que tenemos calculados, ubicamos las reacciones. Como dijimos anteriormente, vemos que la reacción que tenemos en este apoyo va hacia abajo debido al momento y en este caso va hacia arriba. Si nosotros analizamos cómo gira el momento que genera la viga 2 sobre la viga 1, gira en este sentido. Por lo tanto, esta cupla de fuerzas, que como vemos es cupla porque son de la misma magnitud, de igual dirección y sentido opuesto, separados una determinada distancia, tiene que girar en el otro sentido, tiene que girar en este sentido, opuesto al sentido en el que gira este momento. Recordemos también, o por lo menos como una ayuda a memoria para saber de qué manera podemos ubicar estas reacciones si no nos acordamos de todo lo que venimos mencionando, es que siempre donde tengamos el momento más grande, el momento de empotramiento más grande, vamos a tener la reacción que sube. Entonces, por ejemplo, en el caso de la viga 1, aquí no tenemos momento, aquí tenemos un momento de 20,17, aquí vamos a tener la reacción que sube, mientras que de este lado vamos a tener la reacción que baja. Lo mismo sucede en la viga 2, fíjense, tenemos este momento de 20,17 y este momento de 17. Del lado del momento más grande tenemos la reacción de momento que sube, del otro lado tenemos la que baja. Y lo mismo en la viga 3, que la que sube está en el lugar del empotramiento y la que baja está del lado del apoyo. Una vez que tenemos las reacciones debido al momento, sumamos las dos. Fíjense que estas dos se restan debido a que la dirección de las reacciones son opuestas. Estas dos se suman, estas dos se suman, estas dos se restan, estas se suman y estas se restan. Quedando obviamente en equilibrio todo el sistema. De nuevo, si nosotros queremos verificar que lo que estamos haciendo es correcto, podemos hacer 9 kN por metro por 5, que nos da 45 kN, y tiene que ser igual a 18,47 kN más 26,53 kN, que eso da también 45 kN. Lo mismo podemos hacer en la viga 2 y en la viga 3. De esta manera tenemos ya calculadas las reacciones totales que vamos a tener en nuestros apoyos. Simplificamos acá los valores y lo que hacemos es trazar nuestro diagrama de esfuerzo de corte a partir de la reacción y el valor de las cargas repartidas. Vemos acá que tenemos la reacción sobre el primer apoyo, que sube, baja con el valor de la carga repartida, sube con la reacción que teníamos calculada anteriormente, este valor de 26,53 es el que tenemos acá, sube con el valor de 22,58 que teníamos acá, que obviamente al sumarlo nos da 49,11, que es la reacción que tenemos aquí. Bajamos con la carga repartida de 8 kN por metro, subimos con 21,42, que era el valor que teníamos aquí, y volvemos a subir con 21,25, que era el valor que teníamos acá. Obviamente la suma de estos dos nos da la reacción sobre este apoyo, que es 42,67 kN. Y finalmente tenemos este tramo del diagrama que baja a partir de la carga repartida de 8,5 kN por metro y termina cerrando con la reacción que se produce en el último apoyo. Dibujar siempre los diagramas a escala nos ayuda a verificar que lo que estamos haciendo coincide con los valores que estamos obteniendo, porque el paso que sigue a continuación es ubicar la posición del momento máximo del tramo. Recordemos que nosotros tenemos que trazar el diagrama
de esfuerzos de corte y el diagrama de momento. No tenemos diagrama de esfuerzo normal porque no tenemos cargas axiales, o sea, que estén actuando, en este caso en sentido horizontal o paralelo al eje de las vigas, de la viga 1, de la viga 2 y la viga 3. Por lo tanto, para poder trazar el diagrama de momento, lo que necesitamos son los momentos máximos. Y para poder calcular el momento máximo, primero tenemos que calcular la posición donde va a estar ubicado ese momento máximo. Como nosotros sabemos que el momento máximo va a coincidir en la sección donde el corte es igual a 0 o donde cambia de sentido, podemos calcular esa posición. Nosotros fíjense que tenemos un lugar, dos lugares, tres lugares donde el corte cambia de sentido. En realidad tenemos dos más, uno aquí y uno aquí, pero esos momentos ya los tenemos calculados. Los tenemos calculados acá y los tenemos calculados acá. Con lo cual lo único que resta es calcular este valor de momento, este valor de momento, este valor de momento, y para poder calcular esos valores, como dijimos anteriormente, hace falta calcular la distancia donde eso sucede. Para eso lo que hacemos es utilizar una fórmula también simplificada para calcular esa distancia, que vamos a llamar x0. Y lo vamos a calcular como la reacción que tenemos acá, dividido el valor de la carga repartida en ese lugar. O sea, 18,47 dividido 9 kilonewton por metro. Es importante entender que esta es una ecuación simplificada de una ecuación que surge simplemente de el cálculo del esfuerzo de corte en una determinada sección. Cuando nosotros trazábamos las secciones para poder trazar el diagrama de esfuerzo de corte, es como si nosotros tuviéramos una sección acá, en donde lo que queremos obtener no es el esfuerzo de corte, porque ese dato ya lo tenemos, sabemos que es igual a 0 en este lugar, igual que en este, igual que en este. Lo que queremos saber es la distancia. Entonces la ecuación, ¿cómo nos quedaría planteada? Nos quedaría planteada como el corte en esta sección igual a 0, que sería igual a la reacción que tenemos hacia arriba, menos el valor de la carga repartida por la distancia que no conocemos. Si ese término negativo, o sea, el valor de la carga por la distancia que no sabemos, lo pasamos del otro lado, nos queda que la reacción, esta que tenemos acá, tiene que ser igual a el valor de la carga repartida por la distancia. Esa distancia que está multiplicando la pasamos dividiendo a la reacción y nos queda que la distancia es igual a la reacción dividido la carga repartida. Una vez que lo tenemos planteado así, calculamos. En el caso de la viga 1 va a ser 18,47 dividido 9 kilonewton por metro. Eso nos va a dar una distancia de 2,05 metros. En el caso de la viga 2, también lo calculamos viniendo de la izquierda, nos va a dar 22,58 kilonewton dividido la carga repartida de 8 kilonewton por metro, nos da 2,82, que es la distancia de aquí hasta aquí. Y en la viga 3 lo calculamos viniendo de la derecha. En este caso, 12,75, que es la reacción que tenemos de este lado, dividido 8,5 kilonewton por metro, que es la carga repartida sobre la viga 3. Y nos da una distancia de 1,5. Las ubicamos aquí, recordando que si nosotros hubiéramos calculado el x0 viniendo del otro lado, por ejemplo, en la viga 1 hubiéramos hecho, en vez de esta reacción, hubiéramos utilizado esta, 26,53 dividido la carga repartida que tenemos acá, nos hubiera dado la distancia que nos falta acá para completar los 5 metros. O sea, nos hubiera dado 5 menos 2,05, que sería 2,95 metros. Esta distancia de aquí hasta aquí. Si lo hubiéramos hecho en la viga 2, exactamente lo mismo. Y si lo hubiéramos hecho en la viga 3, viniendo del lado izquierdo, hubiéramos obtenido también el valor de 4 menos 1,5, que es 2,5 metros. De aquí hasta aquí. O sea, lo podemos calcular de cualquiera de los dos lados. Por lo general, uno lo calcula del lado donde se siente más cómodo. Y en este caso, fíjense que tanto la viga 1 como la viga 2 la calculamos de la izquierda y la viga 3 la calculamos de la derecha. Ahora vamos a ver por qué es conveniente hacerlo de ese lado. Bien, dicho esto, una vez que ya tenemos las distancias ubicadas donde el momento de tramo es máximo, vamos a calcular el momento de tramo. Entonces, ¿cómo calculamos el momento de tramo? Como si tuviéramos una sección en ese sector. Y hacemos que el momento máximo es igual a todas las fuerzas que están actuando de un lado de esa sección.
En el caso de la viga 1, como tenemos la distancia desde la izquierda, venimos desde la izquierda y hacemos el valor de la reacción por la distancia x0 menos el valor de la carga repartida por la distancia x0 por la distancia x0 sobre 2. En el caso de la viga 2, también venimos del lado izquierdo y tenemos el valor de la reacción, 22,58, por x0 menos el valor de la carga por x0 por x sobre 2. Pero atentos que en este caso nosotros no tenemos que olvidar que aquí, en la viga 2, tenemos un momento inicial, que es el momento que le está transmitiendo la viga 1 a la viga 2. Es el que tenemos aquí. Por lo tanto, cuando evaluemos las ecuaciones, vemos que en el caso de la viga 2 tenemos el valor de la reacción, 22,58 por 2,82, que es la distancia de esa reacción al lugar donde estoy calculando el momento, menos el valor de la carga repartida, 8 kN por metro, por la distancia donde está aplicada dicha carga, 2,82, por la distancia del punto medio de esa carga, el punto donde calculo el momento, 1,41, menos el momento que tengo de este lado, 20,17 kN. Esto me va a dar un valor de 11,7 kN, que es el momento en este lugar. Si nosotros lo hubiéramos calculado del otro lado, hubiéramos cambiado la reacción, hubiera sido 21,42, la distancia hubiera sido esta distancia, o sea 5,50 menos 2,82, hubiera sido la carga repartida la misma, la distancia hubiera cambiado, la mitad de la distancia también hubiera cambiado y el momento que hubiera restado también hubiera sido el momento de este lado, que era 17 kN. El valor debería darme exactamente lo mismo. Acá, cuando vemos la viga 3, se entiende por qué calculamos la distancia de este lado. Porque si nosotros lo hubiéramos calculado del otro lado, o sea, hubiéramos utilizado esta distancia de 2,5, tendríamos que acá, a esta ecuación, restarle el momento inicial que tenemos de este lado. Obviamente, lo hacemos del lado que más fácil nos resulte calcular el momento máximo, que es donde no tenemos el momento. Entonces, en este caso, como en la viga 1, fíjense que lo calculamos viniendo de la izquierda y en la viga 3 de la derecha, para obviar estos momentos que le transmite la viga 2, obtenemos los valores de los momentos máximos. Una vez que los tenemos obtenidos, los ubicamos con el diagrama correspondiente, pero entendiendo que el diagrama es una conjunción de dos diagramas distintos. Uno calculado con los momentos máximos en los apoyos, 28,3 en este caso, 20,17 en este caso, y los valores de los tramos, estos que tenemos acá, que acabamos de calcular acá, que se generaron a partir de utilizar los momentos más pequeños en los apoyos. Recordemos que para hacer los cálculos de las reacciones y de los momentos, utilizamos este momento en el primer apoyo y el momento 17 en este apoyo para poder obtener valores más grandes en este lugar y de esa manera utilizar lo que nosotros llamamos el método de la envolvente. Así termina el ejercicio de los tres tramos, que no son simétricos y que todos están sometidos a una carga repartida uniforme. Esto fue todo por esta clase. Gracias.